Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Marcela Cáceres Cueto, estudiante de Psicología de la Universidad Abierta de Distancia llamada UNAD. Bueno, en el día de hoy pues estaré realizando una pequeña entrevista. Hola, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios, Sile. Bueno, a continuación te voy a hacer pues una pequeña entrevista, entonces pues con mucho respeto y con mucha dedicación pues espero la puedas responder. Bueno, la primera pregunta es, agradezco me puedas contar cuál es su perfil y cuál es su mayor logro como psicóloga. Ok, bueno Laura, eh, de antemano me presento, mi nombre es Nayerit Silena Rey Rodríguez, actualmente psicóloga magíster en psicología clínica, jurídica y forense, egresada de la universidad, en mi posgrado de la Universidad del Magdalena y en mi pregrado Universidad de Pamplona, son mis alma maters hasta el momento. Creo que una de los logros más fuertes o de los logros más fundamentales a lo largo de mi carrera es a mi corta edad poder haber alcanzado mi maestría debido a situaciones adversas que se presentaron en el momento de la finalización de mi carrera. Fui una de las primeras generaciones que se graduó en plena crisis de pandemia, donde nuestra carrera era de manera fundamental, ya que el encierro social que se nos vio obligado, éramos requeridos en muchos aspectos y en muchas partes, y no habían, como quien dice, los profesionales capacitados para ese tipo de emergencia mundial por el cual pues vivimos. Entonces pues desde ese punto, desde ese aspecto, pues siempre es trabajar en el pro de la mejora de la salud mental para las personas. Listo, la segunda pregunta es, en el rol que desempeña actualmente, ¿qué líneas de trabajo desde lo disciplinar aborda y en qué campo? Bueno, de mi vida opcional he tenido la oportunidad de recorrer, digamos que, varios aspectos de la carrera. Netamente te puedo decir que me manejo en la parte humanista, algo más sistémico, algo más que se centra como tal en la participación y en el acercamiento humanitario, como el mismo enfoque te lo dice, a la persona, a las necesidades del cliente o del paciente. ¿Por qué? Porque pues sí, existen otros modelos como lo es el cognitivo conductual, el psicoanálisis, que ya llevan como a técnicas mucho más profundizadas, que ya son técnicas un poco más con evaluación intrínseca, con muchas más herramientas, con de pronto hay algunas que ya han salido como del panorama, digámoslo así, como lo es por lo menos la hipnosis, las regresiones, cosas en las que uno debe manejar pues mucho cuidado al momento. En el campo en el que normalmente yo estoy desempeñando, por lo menos en estos momentos, estoy en una fundación que se encarga de trabajar de manera interdisciplinar, perdón, con niños que están enfrentando procesos de cánceres para hacer la reintegración en el proceso de un postoperatorio, un prequirúrgico, en la reintegración social de cómo es ese nuevo modelo de vida de esos niños, cómo tienen que empezar a vivir con unos nuevos cuidados, empezar a hacer como esa readaptación a la sociedad. Pues anteriormente trabajaba desde el modelo sistémico, en consulta externa en Aguachica tuve la oportunidad de trabajar con el hospital local. Trabajamos mucho lo que es modelo sistémico, gestálico. ¿Por qué? Porque son seguimientos que se hacen más que todo desde los programas de PIP, trabajos con seguimientos de psiquiatría, entonces son modelos estándares que nos permiten ser muy flexibles para adaptarlos a las necesidades de los pacientes. Listo, la tercera pregunta es, desde su rol, ¿cómo comprende la acción psicosocial?
Bueno, yo siento que la acción psicosocial desde el rol de nosotros como psicólogos es más que todo un compromiso. ¿Por qué un compromiso? Porque a veces la dejamos de lado sin darnos a entender o haciéndonos los desentendidos de que hay situaciones adversas que vive nuestra sociedad, en la cual nosotros debemos ser como ese hincapié o ese objeto impulsador para mitigar ciertas situaciones que se están presentando. Vemos muchos casos de embarazos no deseados, muchos jóvenes en la drogadicción, vemos muchos jóvenes con intentos de suicidio y no solamente los jóvenes. En estos momentos Colombia está enfrentando una tasa altísima de suicidios tanto en población adulta como en población longeva. Es alarmante las cifras que han salido recientemente de personas de la tercera edad que han decidido acabar con su vida. Entonces, nuestro trabajo psicosocial desde la parte de la psicología de la salud mental, nosotros debemos potencializar, nosotros somos los que debemos proponer herramientas para que esas situaciones de pronto no las vamos a eliminar al 100%, pero sí podemos ser propiciadores de que esas situaciones empiecen a mitigarse, empiecen a bajar esas tasas y en vez de que las personas no encuentren camino, no encuentren oportunidad, no encuentren seres que los escuchen y puedan ser atendidos en sus necesidades prioritarias, tomar decisiones como al punto de acabar con su vida. Listo, la cuarta pregunta es, ¿qué acciones psicosociales resalta en su ejercicio profesional en este momento? Bueno, en estos momentos, como te comentaba, estoy trabajando con una fundación con niños en procesos de cáncer. Es un trabajo muy bonito, es muy hermoso poder ayudar a la reintegración de estos niños, ya que para nadie es un secreto que la palabra cáncer en los seres humanos traduce de manera instantánea la muerte. A alguien le dicen un diagnóstico de cáncer y muchas veces, en muchos casos, son muy pocos los casos resilientes que toman estas noticias en procesos de, ok, hay un tratamiento, voy a hacer esto, sino que enseguida lo traducen a, es un cáncer, no tiene cura, me voy a morir. Ahora imagínate tú una noticia de esa en un niño que apenas está empezando a vivir, que sueña con ser un superhéroe, que sueña con tener una profesión, con sanarse, con ayudar a las demás personas. Aquí es donde entra esa verdadera acción psicosocial en el cómo poder lograr integrar, entre otras disciplinas en las que se trabajan, poder mirar cómo integramos a la familia, cómo hacer que ese círculo familiar no afecte al niño, porque muchas veces el niño tiene todas las expectativas de vida, tiene toda la parte aptitudinal y actitudinal, y quien baja esa circunstancia y esa situación es la familia. ¿Por qué? Porque ve proyecciones, mamá está triste, está llorando, papá también, la abuela, todo el mundo está como en esa acción, en esa actitud de desmoralización, entonces se transmite de manera instantánea al niño, entonces el niño empieza a disminuir los rangos, entonces ya como estoy enfermo empezamos a victimizarlo, no puede hacer esto, ya no puede jugar, ya no puedes comer esto, ya no puedes, entonces le metemos en ese cerebrito el no puedo, no puedo, no puedo. Nuestro trabajo psicosocial aquí ingresa a eso, a modificar ese chip, entonces ya ahí cambiamos de modelo y vamos a empezar a trabajar con algo que se llama cognitivo conductual, es cambiar ese chip dentro de lo mismo para que la familia aprenda y sepa cómo enfrentar esas situaciones delante del menor y aún así sepa también cómo vivir el duelo, porque es un duelo que debe vivir la familia, pero al mismo tiempo debes tener la transformación para poder enfrentar la situación y pues poder ser figura de apoyo y no de desmoralización al menor. ¿De cuáles modelos o enfoques de la psicología orientan las acciones que desempeñan en el campo de la psicología? Bueno, como te decía al principio,
Más que todo yo manejo lo que es psicología humanista, también dependiendo el lugar donde se esté o el caso en el que se esté desempeñando. ¿Por qué? Porque por lo menos con los niños trabajamos mucho lo que es cognitivo-conductual, ya que para modificar conductas, pensamientos, bien sean con reforzadores positivos, negativos, castigos o premios, ¿sí? También tenemos, pues por lo menos con la parte del psicoanálisis, ya con lo que es más estilo catarsis, ya con lo que es más, por lo menos, ejemplo, cuando hacemos un seguimiento a una persona que estamos trabajando con trastornos depresivos. Entonces ya también va más dependiendo según el caso de cómo vayas a trabajar. Por eso te decía desde un principio, me gusta mucho lo que es la psicología humanista, porque nos permite una versatilidad bastante amplia dentro de múltiples técnicas que tiene con diferentes casos en pacientes, por lo menos lo que es la silla vacía, modelo de espejo, el modelo limítrofe, el modelo de exageración, entre otros que pues también nos permiten como el poder llegar al paciente, poder tener ese acercamiento al paciente de una manera afectiva, efectiva, que es lo más importante, sin que el paciente se sienta invadido en lo personal. Listo. La sexta es, ¿cuáles técnicas de abordaje utilizas desde los modelos o enfoques de intervención utilizados en su ejercicio profesional? Bueno, una de las técnicas, yo por lo general utilizo mucho las técnicas de los estados. ¿Por qué? Como ya te decía ahorita anteriormente, es muy versátil. Una de ellas y la que utilizo, dos que utilizo demasiado, es la técnica de la silla vacía. ¿Por qué? Porque le permite al paciente o al cliente tener una proyección de sí mismo y lograr en él eliminar ciertas conductas que le estén repercutiendo o ciertos pensamientos. Por ejemplo, en una terapia de silla vacía, tú colocas paciente frente a frente con una silla vacía y lo haces llevar por medio de un espacio de tranquilización, sonidos agradables, a una proyección, donde por lo menos si deseas eliminar un pensamiento negativo en temas de autoestima, haces que se proyecte con esas cualidades negativas en las que se está viendo para después continuar a hacer la reformación y la reestructuración de qué es lo que quiere hacer con esa figura que proyecta. Si desea aceptarla o si desea hacer cambios, se utiliza demasiado para asuntos, por lo menos asuntos de autoestima. Y también las técnicas de eliminación. Las técnicas de eliminación se usan más que todo en pacientes que son depresivos, que vienen de trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque se trata de por lo menos de tú tener un diario, tú tienes un diario donde en momentos de crisis tú escribes todo lo que estás sintiendo y puedes tomar dos opciones. Opción 1, la puedes romper hasta que no quede absolutamente nada de ese papel, lo puedes quemar, puedes hacer como una maceta, sembrar flores, semillas, o comprar una flor que ya esté sembrada, trasplantarla, regar esa flor y cada vez que tú quemes, estás escribiendo, hay que tener que hacerlo como abono para que la flor vaya creciendo y en esa flor proyectar esa figura que tú quieres ver. Entonces también sirve como para ese tipo de opciones. Es como las dos que más utilizo porque son las que más, los casos que por lo menos que más se trabajan en este ámbito. No, pero ese caso está muy chévere, o sea, esa parte está muy chévere. La séptima pregunta es, ¿trabaja de manera interdisciplinar o transdisciplinar o con qué otras disciplinas trabajas y cómo lo haces? Bueno, en el tema de la psicología de la salud es bastante complicado hacerlo, digámoslo, solos, ¿no? Casi siempre trabajamos de manera interdisciplinar.
¿Por qué? Porque necesitamos de apoyo de especialistas para cualquier tipo de caso, rehabilitación cognitiva, necesitamos mucho de neuropsicología infantil, terapia según X trastornos que se manejen por lo menos en la rehabilitación cuando hay, no sé, te doy un ejemplo, una persona que ha perdido un miembro, bien sea inferior o superior del cuerpo. Entonces nosotros necesitamos rehabilitación física, cambiar ese chip de manera cognitivo-conductual de la imagen que ahora la persona va a ver de sí misma. Entonces es bastante complejo solo trabajar de manera individual cuando entre la interdisciplinaridad que se maneja se ayuda por lo menos. La reestructuración cognitiva es una. Segundo, la terapia física, terapias de equilibrio, fisioterapia, anexo a eso, nuestro trabajo cognitivo-conductual para aprender a manejar ese nuevo ritmo de vida, aprender a hacer las adaptaciones de cómo ahora debe vivir, de cómo se establecen, entre comillas, unas limitaciones nuevas que tiene que aprender a desempeñar, a desarrollar para que esas limitaciones dejen de ser limitaciones y se conviertan en una cotidianidad para la persona. Listo. La octava es, ¿has participado en procesos de investigación? Pues me podrías contar un poco si has tenido esa experiencia. Bueno, en procesos de investigación he tenido muy pocos, pero sí tuve uno muy interesante con DASA en Agua Chica, donde estábamos hablando tiempo, te estoy hablando más o menos 2021, post pandemia, donde apenas estábamos empezando a finales de año a salir, donde se presentaron tasas altísimas de suicidio en Aguachica. En menos de 2 meses se presentaron alrededor de 15, 17 suicidios, cosa que alarmó demasiado. Entonces trabajamos en proyectos de investigación del por qué se estaban dando pues esos procesos, donde pues logramos encontrar que las personas tenían miedo a la readaptación y a la reintegración, porque pues ya estaban dejando salir a las personas, ya estaban empezando a retomar ciertos procesos, y un factor fundamental en este fue que en estos 2 años de pandemia, o en este año y medio de pandemia que se demoró, digamos, en el encierro, muchos procesos económicos en bancos, deudas y ese tipo de cosas quedaron como pausados, pero al ya retomar las labores económicas, muchas personas estaban desempleados, personas que se suicidaron por motivos de deudas, que los bancos de pronto los acosaban, de que eran hipotecados, que se iban a acabar, digamos, con quedarse con su domicilio, con las cosas que tenían hipotecadas. Pues tuvimos la oportunidad de incluso recibir una carta de una persona que lamentablemente tomó esa decisión de quitarse la vida, donde decía que ya no iba a ser un problema económico porque al él fallecer el banco perdonaba todas sus deudas. Entonces, en ese proyecto, en esa investigación, empezó a hacerse como esa campaña puerta a puerta. Estuvimos trabajando puerta a puerta, en orientación, en rutas de acción, de personas de pronto que necesitaran el servicio de orientación de cómo tener resolución de conflictos, qué podemos hacer. Trabajamos como en ese sentido, en esa parte. Listo. La novena es, ¿qué aspectos éticos de la psicología son los más relevantes en su campo de acción? Bueno, yo creo que en el campo de acción que yo estoy manejando en estos momentos y en cualquiera, es la parte del secreto profesional. Nosotros tenemos demasiada información de nuestros pacientes y tenemos que ser muy prudentes al momento de consultar con otro profesional, mirar cómo estamos haciendo en la parte de interdisciplinaridad, y que el paciente sí esté de acuerdo o no
con que esos tratamientos o con que esa información sea divulgada. Yo siento que el paciente o el cliente cuando llega a buscar una orientación, una ayuda, es porque tiene la plena certeza de que nosotros pues podemos tener esa información de manera autónoma, a menos que ciertas reglas que nos exceptúan, como lo es que si de pronto nosotros sabemos que la vida de esa persona está en peligro, como si la vida de otra persona está en peligro, como que algo malo va a pasar o puede atentar contra la vida de alguien más, pues ya son leyes que nos amparan como tal a nosotros y ya podemos romper ese secreto, pero yo creo que ese es el más fundamental en el ejercicio de la carrera, en cualquier aspecto donde tú lo quieras implementar. Claro, porque el paciente le brinda a uno como una confianza, como una seguridad de que uno le cuenta lo que pasa y uno trata como de tomarse las cosas, a pesar de que son Exactamente, casos que uno queda como que, pero ahí va. exactamente, y es más, por eso está esa excepción de que nosotros no podemos, digamos, tratar familiares, personas contra transferencia de información o a alguien cercano. Te coloco un ejemplo, tu psicólogo personal es el vecino de 3 cuadras más adelante y un día X tú llegaste a la tienda y escuchaste que el vecino estaba hablando de un problema que tú le contaste a tu psicólogo, entonces ya tú vas a empezar porque ya es algo que ya te va a generar a ti desconfianza en el hecho de el vecino de la tienda sabe y si en la tienda saben, el barrio entero se va a enterar. Entonces ya es algo como que por eso entre más distante sea la relación psicólogo-paciente, es como Listo, mejor, mira, digámoslo así. la décima pregunta es, ¿qué recomendarías a futuros profesionales de la psicología desde este campo? Bueno, desde el campo de la salud, yo les recomiendo que se conviertan en profesionales multifacéticos. Muchas veces nosotros tenemos una idealización de lo que es la carrera y a veces salimos a lo que es el campo experiencial, a lo que es la experiencia y se nos transforma demasiado. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces queremos ser profesionales de, a mí me corresponde hacer esto y ya. Nosotros debemos ser profesionales visionarios para que nuestra carrera empiece a tomar el valor significativo que tiene, debemos empezar a ser profesionales visionarios, profesionales impulsadores, propositivos, que tengan esa capacidad de explotar las habilidades de otras personas para que no nos convirtamos en uno más del montón. En estos momentos en Colombia, digámoslo, gracias a Dios, la carrera ha tomado un auge importante, cosa que antes no lo tenía. Nosotros quienes estudiábamos para el arte de estudiar el comportamiento humano, trabajábamos para tratar gente loca y estábamos muy tildados y estábamos muy entreparentizados, que quien estudiaba psicología era para tratar con personas locas, nadie va al psicólogo porque el que va al psicólogo es el que está loco, es el que está medicado por un psiquiatra, el que va al psiquiatra porque tiene que estar encerrado. No, hay que cambiar, tenemos que seguir en la construcción de cambiar ese concepto que tiene la sociedad, que ya lo hemos modificado, pero hay que seguir trabajando para que ese concepto vuelva y cambie rotundamente hasta que nosotros podamos decir, todo el mundo puede ir a terapia sin necesidad de tener un problema profundo. Todo el mundo tiene problemas, pequeños, medianos o de magnitud grande, pero todos tienen problemas y muchas veces necesitamos simplemente la orientación de una persona que no esté tan involucrada en las circunstancias para poder encontrar una luz. No significa que nos van a decir qué tenemos que hacer, pero eso es lo que las nuevas generaciones o las nuevas promociones de la carrera deberían empezar a hacer, explotar al máximo esas habilidades para empezar a cambiar esos conceptos arcaicos que tiene la comunidad, que tiene la sociedad. Hay una parte que tú dijiste que era algo sobre el montón y es verdad. Es muy, muy, muy.
muy cierto. Hay profesionales que estudian por descarte. Hacer no es nada o no hay nada más bonito que trabajar, que te lucres económicamente por algo que no sientes que es trabajar. Claro, es que, bueno, esa es la idea. Tú sabes que la mayoría de gente estudia es como por salir del paso, pero en realidad esta tipo de profesionalismo que es la psicología es muy, 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 muy bonita. O sea, abre demasiados campos que uno se puede como desenvolver en cualquiera, así sea lo mínimo, pero ahí entra. Y es que Claro, en todas partes necesitan de un psicólogo. Hay veces que dicen, no, ¿eso para qué? Eso esto, eso lo otro. En todas partes hay problemas, en todas partes hay dificultades y yo siento que eso es como lo más esencial, lo más importante. Bueno, claro. Sile, muchísimas gracias por la entrevista. Pues quedó todo muy claro. Eres súper excelente explicando todos estos temas, todas estas preguntas. No sé qué otra cosa quieras decir. No, Laura, pues agradecerte por la invitación. Espero que todo el material que pudiste recopilarte sea para utilidad académica, que puedas empezar a trabajar en todas esas recomendaciones de pronto que pudiste escuchar de mi parte, de ya la parte experiencial, porque créeme que a veces uno dice, estando en la universidad, queremos salir a cambiar el mundo, pero nos encontramos con situaciones que son realmente retadoras, en las cuales tenemos que explotarnos para poder por lo menos dejar un granito chiquitico y poder dejar como esa huella de decir, por aquí pasamos, hicimos un trabajo diferente y poder incentivar a las personas que continúan detrás de nosotros a seguir progresando, en vez de involucionar, evolucionar progresivamente. Sí, claro. Bueno, hasta luego. Que estés bien. Muchas gracias.